Ya. Vamos entrando a los cuadernos de apremio. Cuaderno de apremio. Ya, cuaderno de apremio tenemos el mandamiento de ejecución y embargo. ¿Qué es este mandamiento de ejecución y embargo? Es la orden escrita emanada del tribunal de requerir de pago al deudor y de embargarle bienes suficientes en caso que no pague. Es el mandamiento y ejecución y embargo. Es la orden escrita emanada del tribunal de requerir de pago al deudor y de embargarle los bienes suficientes en caso que no pague. Nada más que eso. Bueno, el mandamiento, ejecución y embargo tiene menciones Especiales. especiales y menciones accidentales. Ya. Vamos primero con las más importantes, que son las especiales. Tenemos la orden de requerir de pago al deudor, la orden de embargar bienes suficientes para cubrir la deuda con sus intereses y costas, y la firma del juez y el secretario. El capital, los intereses y costas. Ya, vamos a la primera, o sea, menciones especiales, orden de requerir de pago al deudor. Este requerimiento debe hacerse personalmente, pero si el deudor no es sabido, se le notificará, de acuerdo al artículo 44, sería la notificación personal subsidiaria. El artículo 44 dice, expresándose en la copia de esta norma, se refiere, además del mandamiento, la designación del día y hora que fije el ministro de Fe para practicar el requerimiento. Esa sería la cédula de espera. Si el deudor no concurre a esa citación, el requerimiento se efectúa inmediatamente y sin más trámite el embargo. Recordemos que cuando una persona no es sabida, luego de buscar en 2 días distintos, en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, se debe acreditar que ella se encuentra en el lugar del juicio. Eso es lo más importante. Se debe acreditar. Sí, pues esa es la condición. Hay que acreditar de que el deudor se encuentra en el lugar del juicio. En el lugar del juicio, dice. Y además, cuál es su morada o lugar donde ejerce su industria, profesión o empleo, bastando para comprobar esta circunstancia la debida certificación del ministro de Fe. A continuación, el tribunal ordena que se le haga la notificación. Ordena que la notificación se haga entregando las copias de la demanda y su resolución a cualquiera persona adulta que se encuentre en la morada o en el lugar donde se va a notificar, que puede ser en un lugar de trabajo, dejando las copias que forma el artículo 44. Se debe dejar la notificación a una persona adulta que se encuentre en el lugar, ya sea donde vive o donde trabaja. Sí, solamente. Pues bien, el juicio ejecutivo, además de esas copias, cuando la notificación se realiza por el artículo 44, debe expresarse el día y hora que fije el ministro de Fe para practicar el requerimiento, lo que se conoce como cédula de espera. Ya. Además de las copias, cuando la notificación se realiza por el 44, debe expresarse el día y hora y lugar que fije el ministro de Fe para practicar el requerimiento, que se conoce como cédula de espera. Por último, en aquellos casos donde el deudor haya sido notificado personalmente o por el 44 para otra gestión anterior al requerimiento, se procederá a él y a los demás trámites del juicio de acuerdo a las reglas generales, es decir, mediante notificaciones por cédula o por estado diario. O sea, si se notifica al deudor en su domicilio de la demanda ejecutiva, el requerimiento de pago lo realiza el receptor judicial en su oficina cuando se le notifica la demanda ejecutiva. Eso es cuando no se encuentra, entonces se notifica por el 44, pero también el receptor puede requerir de pago al deudor personalmente. Significa que lo encontró, entonces ahí lo requiere de pago personalmente. Esa es la otra situación. Entonces desde ese momento se cuenta el plazo para poner excepciones, Sí. y este dependerá de dónde esté ubicado el domicilio del deudor. Son 2 reglas diferentes. La primera, que habla acá de la cédula de espera. ¿Cuándo se deja la cédula de espera? Cuando se le notifica por el artículo 44, o sea, cuando no es sabido, pero se acredita que se encuentra en el lugar del juicio. Ahí es donde se entregan las copias a una persona adulta que se encuentra en el domicilio o en el lugar de trabajo. Y después, en una segunda actuación, por la cédula de espera, se le fija un día y hora donde el deudor debe concurrir a la oficina del receptor judicial. Eso es lo que puede pasar en ese caso, en caso que no sea ubicado. Pero en el caso que sea ubicado, el receptor puede requerir de pago al acreedor personalmente, porque lo encontró personalmente. Entonces, desde ese momento cuenta el plazo para oponer las excepciones.
Es diferente en el otro del requerimiento de pago en la oficina y cuando lo encuentra, desde el momento en que lo encuentra, en su domicilio. Ya. Entonces, dime. Si se notificó de la demanda en el cine. Se notificó la demanda en el cine, ¿cierto? Y el requerimiento de pago fue en San Miguel. 3 días después, ¿cuándo empieza a correr el plazo para poner excepciones? Es que el requerimiento de pago solo puede realizarse o en la oficina del receptor o en el domicilio del deudor. Sí, lo que pasa es que la notificación de la demanda, se notificó la demanda, ¿cierto? Ya, Sí. se notificó la demanda en la casa el 3 y el día, ¿cachai? Y el día 6 fue el requerimiento de pago. Desde el momento del requerimiento de pago empieza a contar el plazo. A eso me refiero. Ah, ok, claro, desde el momento del requerimiento de pago. O sea, si pasaron 3 días, 4 días, 5 días y el requerimiento fue 5 días después de la notificación de la demanda, de ahí empieza a correr el plazo. Claro, siempre el requerimiento de pago, que puede ser en la oficina del receptor o en el efecto que lo encuentre Claro, en su domicilio, puede no. ser de ese momento el requerimiento de pago corre el plazo. Claro, lo que pasa es que se puede notificar la demanda en cualquier parte. Por ejemplo, yo a ti te encuentro y te notifico de la demanda, no te puedo requerir de pago porque estamos fuera, estamos en la calle. Claro. ¿Cachai? Entonces, desde ese día yo te encuentro en el metro, yo te notifico que hay una demanda ejecutiva en tu contra, pero no te puedo requerir de pago. Claro. ¿Cachai? Entonces, te requiero de pago en tal día, en tal oficina, en tal parte. Desde el momento en que tú asistes a la oficina, ahí recién te vengo a requerir de pago y empieza a correr el plazo para poner excepción. En la oficina del receptor. Entonces, menciones especiales: lo primero, orden de requerir de pago al deudor. Segundo, orden de embargar bienes suficientes. Y tercero, la firma del juez y el secretario. Esas son las menciones especiales. Las Ni siquiera especiales son las esenciales. esenciales, perdón, no especiales, esenciales. Más derecho. Ya. Entonces ahora tenemos las menciones esenciales, ahora las accidentales, dice. ¿Cuáles son las menciones accidentales de la orden de mandamiento, de ejecución y embargo? Dice, la accidental es la designación de un depositario provisional que deberá recaer en la persona que, bajo su responsabilidad, designe el acreedor o la persona reconocida en habilidad y solvencia. Una mención accidental, ¿no es cierto? También tenemos la designación de la especie sobre cual recae la ejecución, que se va a embargar si el acreedor la indica en su demanda ejecutiva, que el acreedor puede indicar en la demanda ejecutiva los bienes que se puedan embargar, ¿no es cierto? Y tercero, la orden de pedir el auxilio a fuerza pública. Ya. Entonces, la orden de pedir el auxilio a fuerza pública, esos son. Entonces tenemos las menciones esenciales: orden de requerir de pago al deudor, orden de embargar bienes suficientes para cubrir la deuda con intereses y costas, y tenemos la firma del juez y del secretario. Las accidentales, la designación de un depositario provisional, designación de la especie sobre la cual recae la ejecución y la orden de pedir el auxilio a la fuerza pública. Ya, ahora pasamos al embargo. ¿Qué es el embargo? Es la aprehensión material o simbólica de los bienes del deudor realizada por el receptor judicial para, con esta realización de dichos bienes, pagar al acreedor. Entonces, la aprehensión material o simbólica de los bienes del deudor realizada por el receptor judicial para, con la realización de dichos bienes, pagar al acreedor. Ahí tenemos el embargo. Después, bueno, tenemos los bienes que se pueden embargar. La generalidad de los bienes se pueden embargar salvo los inembargables. Ya, personas que pueden señalar bienes para el embargo, ¿no es cierto? Tenemos el deudor, el acreedor y el receptor. Deudor, acreedor y receptor. Como dijimos, el acreedor lo podía señalar en su demanda ejecutiva o en el mismo momento del embargo. Ya. Cuando lo realiza el receptor, debe regirse por un orden de prelación. Hay un orden que le indica la ley, que primero debe embargar el dinero, después otros bienes muebles y después los bienes raíces. Ese es el orden que debe tener el receptor: dinero, bienes muebles y bienes raíces. Sin embargo, si el embargo recae sobre bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, no produce efecto alguno legal respecto de terceros,
sino desde la fecha que se inscribe en el registro de conservador de bienes raíces donde estén situados los bienes. El ministro de Fe que practique el embargo debe requerir la inscripción inmediatamente y firmará con el conservador y retirará la diligencia en un plazo de 24 horas. También se pueden embargar salarios y pensiones, dice. Los empleados públicos hasta un 50% de los juicios de alimentos. Ya, según el Código del Trabajo, también se puede embargar hasta el 50% de la remuneración. Como se efectúa el embargo, dice, se entiende hecho por la entrega real o simbólica de los bienes del depositario que se designe, aunque éste los deje en poder del mismo deudor. A falta del depositario designado por el juez, hace las veces de depositario el propio deudor. El ministro de Fe que practique el embargo debe levantar un acta de la diligencia, la que señalará el lugar y hora en que ella se trabó. Contendrá la expresión individual detallada de cada uno de los bienes embargados. Y también contendrá si necesitó o no auxilio de la fuerza pública. La entrega al depositario la hace el deudor, y si éste no concurre a la diligencia o se niega a hacerla, procede el ministro de Fe, incluso asesorado por la fuerza pública. Tratándose de los bienes muebles, el acta debe indicar su especie, calidad y estado de conservación, la marca, el número de fábrica, lo más detallado posible. Tratándose de inmuebles, ellos se individualizan por su ubicación y los datos de la respectiva inscripción de dominio, además de inscribirse en el conservador de bienes raíces. Ya. El retiro de las especies no puede decretarse si no hasta transcurrido 10 días desde la fecha de trabada del embargo, salvo que el juez, por resolución fundada, ordene otra cosa. Ya. Efectos del embargo. ¿Cuáles son los efectos del embargo? ¿Cuáles son los efectos que produce el embargo? El deudor pierde la libre administración de sus bienes, la libre disposición de sus bienes, los que salen del comercio humano y hay objeto ilícito en su enajenación. El deudor pierde la administración de los bienes, la que pasa al depositario. Pierde la administración y la libre disposición. Ya. Y me puso, ¿qué weá me borraste? Me puso, que no, que está una elección. Ya. Entonces, tenemos las situaciones que van a producirse respecto al embargo o los incidentes. Tenemos la ampliación del embargo, la reducción del embargo, la sustitución del embargo, la cesación del embargo. Hay una que pone más que sea re embargo, pero no importa. Ya. Tenemos entonces la primera, que es la ampliación del embargo. Consiste en extenderlo a otros bienes diversos de los ya embargados, siempre que haya justo motivo para temer que los bienes embargados no bastarán para cubrir la deuda y las costas. Por eso se amplían, porque los bienes embargados no bastan para cubrir la deuda y las costas. Tenemos la reducción del embargo. Dice, es un derecho del deudor que consiste en solicitar la exclusión de algunos bienes del embargo. Solicita que se excluyan bienes del embargo porque exceden de los necesarios para responder a la demanda. Tenemos la sustitución del embargo, dice, la sustitución es un derecho del deudor que consiste en reemplazar un bien embargado por dinero. La sustitución es un derecho del deudor que consiste en reemplazar los bienes, pero solo se puede por dinero. La cesación del embargo es un derecho también del deudor que consiste en obtener el total y completo alzamiento del embargo, pagando la deuda y sus costas. Tenemos la entrega que se hace a los bienes depositarios, tenemos un depositario provisional y definitivo. Provisional y definitivo. Ya, vamos viendo. Remate de los bienes embargados. Seguimos en los cuadernos de apremio. Ya dice, remate de los bienes embargados. Dice, en aquellos casos en que la sentencia es de pago, es decir, cuando el embargo ha recaído en dinero o una especie de vida, se ordena hacer la entrega de ellos al acreedor. Ahí no hay problema, no hay remate cuando es de pago. En cambio, si la sentencia es de remate, los bienes embargados deben rematarse para, con su producto, hacer pago al acreedor. A la venta en remate público se le llama también venta de pública subasta o realización de los bienes embargados.
La realización o venta es distinta según si los bienes embargados requieren o no tasación previa para hallar el afecto. Tenemos los bienes que no requieren tasación previa. Estos son los bienes muebles, ¿no es cierto? En general. Tenemos los bienes que son susceptibles de vender al martillo. Ahora tenemos los bienes sujetos a corrupción o susceptibles de próximo deterioro o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa. O dispendiosa significa que provoca un gasto excesivo mantenerlo, ¿no es cierto? En estos casos, ¿qué se puede hacer? La venta se efectúa por el depositario en la forma más conveniente, pero con autorización judicial. Y tercero, los efectos del comercio realizables en el acto, que serían, por ejemplo, las acciones. ¿Por qué no tienen tasación? Porque las acciones se tasan día a día. En estos tres casos, el martillero, el depositario o el corredor de la bolsa deben consignar en la cuenta corriente del tribunal el valor obtenido, previa deducción de los gastos y honorarios. Bienes que requieren tasación previa, que serían los inmuebles. ¿Ya? Se venden en remate público ante el tribunal que conoce la ejecución o ante el tribunal dentro de cuya jurisdicción estén situados estos bienes, cuando así se resuelva a petición de la parte o por motivos fundados. Como dijimos, a la venta de remate público también se denomina pública subasta, y para que ella sea válida deben cumplirse las siguientes formalidades. Formalidades para que sea válida, ¿no es cierto? Aquí sería el proceso del remate. Tenemos la determinación de la base del remate, sería esto, ¿no es cierto? Que sería la tasación, determinación de la base del remate, la fijación del día y hora y la citación a los acreedores judiciales, ¿no es cierto? La tasación, la determinación de las bases, la fijación del día y hora, la publicidad, la citación de los acreedores hipotecarios, ¿cierto? La tasación es aquella que figura en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución. Se trata entonces de un avalúo para los efectos del pago del impuesto territorial. Si el deudor solicita que se efectúe una nueva tasación, es decir, se opone a ella, que figura en dicho certificado dentro del plazo de la citación que se le confiera, la tasación se practicará por peritos nombrados de acuerdo a las reglas generales, haciéndose el nombramiento en una audiencia el segundo día hábil. Puesta en conocimiento de las partes, la tasación practicada por peritos, la nueva tasación, ellas tienen un término de 3 días para impugnarla, dándose traslado de la impugnación de cada parte a la otra por el mismo término. Ahora viene la determinación de las bases del remate. Esto es lo importante. Tenemos el precio, el contado, la postura mínima de 2/3, 10% de la caución, hay que fijar un día y hora, publicidad, citación al acreedor hipotecario. Esas son las determinaciones de las bases del remate. Lo primero, el precio, ¿cómo debe pagarse? Al contado. Las posturas, dice, no se admiten posturas que bajen de los 2/3 de la tasación. Para tomar parte del remate hay que depositar un 10%, que es una caución, 10% del valor, ¿no es cierto? Fijado en el remate, que sería el avalúo. Después se fija el día y hora en que se debe realizar el remate. Después tenemos la publicidad, dice, que hay que fijar con al menos 4 avisos con 15 días de anticipación, dice, ¿no es cierto? Se debe publicar. ¿Cómo se realiza este aviso? Lo redacta el secretario y deben contener los datos necesarios, ¿no es cierto? Después de eso se deben publicar a lo menos por 4 veces en el diario de la comuna. La pregunta que hace siempre, ¿se pueden publicar en días inhábiles? Sí. El domingo sí. La pregunta, si se pueden publicar el domingo, sí. Que el domingo es el día que la gente tiene más tiempo para ver. Claro. Los avisos pueden publicarse en días inhábiles, los domingos y los feriados, ¿no es cierto? El primero de los avisos, debe publicarse con a lo menos 15 días de anticipación, como mínimo de la fecha de remate. ¿Cierto? La idea es darle publicidad para que se pueda vender. Después tenemos, dentro de la determinación de base de remate, de nuevo, el precio que al contado, 2/3 de la postura mínima, 10% de caución, fijar fecha de día y hora, la publicidad, y ahora tenemos una de las más importantes, también muy preguntada, citación de los acreedores hipotecarios. Si los hubiere,
Esta formalidad rige cuando el bien es inmueble y se encuentra grabado con una o más hipotecas. Una o más hipotecas, ¿no es cierto? Dice, la citación de los acreedores hipotecarios la exige el artículo 24-28 del Código Civil, que consagra el derecho de persecución que tienen los acreedores hipotecarios sobre la finca hipotecada en manos de quien se encuentre. Derecho que se extingue con la hipoteca cuando concurren los siguientes requisitos. Aquí se extingue el derecho. La purga de la hipoteca. Dice, requisito dice, que el inmueble se venda en subasta pública, ordenada por el juez. Es decir, se trata de una venta forzada, que se venda en subasta pública. Letra B, que los acreedores hipotecarios hayan sido citados personalmente, que los acreedores hipotecarios hayan citado personalmente. En este caso, la citación implica notificar personalmente a los acreedores y se les cita para que concurran al remate en resguardo de sus derechos. Tercer requisito, para que se extinga la hipoteca, para la purga de la hipoteca, que haya transcurrido el término de emplazamiento entre la citación y el remate público. El término de emplazamiento. A falta de norma impresa, el término de emplazamiento es aquel que se confiere para contestar la demanda. Ya. En efecto, este artículo indica que el acreedor hipotecario citado, en la forma señalada, podrá. ¿Qué puede exigir el acreedor hipotecario? Exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate y conservar sus hipotecas sobre la finca subastada siempre que sus créditos no estén devengados. Si el acreedor hipotecario nada dice dentro del término de emplazamiento, se entiende que opta por ser pagado. Ahí la pueden pagar. Por último, si los acreedores hipotecarios no han sido citados en la forma anotada, ellos conservan intactos sus créditos y el derecho de persecución. Eso es el... ¿Qué pasa si no los citan? Subsiste la hipoteca. Subsiste la hipoteca Respecto de ese acreedor. y sus créditos. Ya. Ahora dice el remate público, dice el remate en la venta, en la subasta de los bienes, mediante la puja entre los concurrentes, ¿no es cierto? Ellos van subiendo el valor. Una vez cumplidas las formalidades anteriores, se lleva a efecto el remate ante el tribunal que conoce la ejecución o ante el tribunal dentro de cuya comuna estén situados los bienes. Así se resuelve a solicitud de parte por motivos fundados. En primer lugar, se deben calificar las cauciones y el remate comienza por el mínimo señalado, que son 2/3 de la tasación. Lo anterior por cuanto todo postor para tomar parte del remate debe rendir caución suficiente, calificada por el tribunal. Sin ulterior recurso, para responder se le llevará a cabo la compra de los bienes rematados. La caución será equivalente al 10%. O sea, si uno quiere participar, tiene que pagar un 10% como garantía de que uno después posteriormente va a comprar el bien inmueble. Ya, el precio de los bienes deberá pagarse al contado en el remate. Al contado, dice. El bien se adjudica al postor que ofrece más, celebrándose un verdadero contrato de compraventa, pero para que esa compraventa quede perfecta, se requiere el acta de remate y la escritura pública de compraventa de adjudicación. Para que quede perfecta, necesitamos el acta de remate, y la escritura pública de compraventa. El acta de remate dice, si la venta en remate recae sobre bienes raíces, servidumbres o censos, debe extenderse un acta de remate en el registro del secretario firmado por el juez y el rematante, que fue el que pagó. El acta de remate vale como escritura pública, dice. Ya. La escritura pública complementa la adjudicación del remate. Como se señaló anteriormente, la escritura pública debe extenderse dentro del tercer día, previo pago del precio. Si este fuera el contado, es el que se consigna en la cuenta corriente del tribunal. El subastador, al pedir la extensión de la escritura pública, debe solicitar el alzamiento de los embargos y la cancelación de las hipotecas que recayeron sobre el bien subastado, dice. La escritura definitiva de compraventa debe ser suscrita por el rematante y por el juez, como representante legal del vendedor, entendiéndose autorizado el subastador para requerir y firmar por sí solo la inscripción del conservador, aún sin mención expresa. Entonces, primero se otorga el acta de remate y después se otorga la escritura definitiva. Ya. Bueno.
El remate público o remate por esta subasta el bien mediante 315. Bueno, pausa. 315 para los efectos de la inscripción. Para los efectos de la inscripción del conservador solamente admitirá la escritura definitiva de compra-venta. Por último, la sanción que contempla la ley por la no consignación del precio o por no suscribir la escritura pública consiste en primer lugar en que el remate queda sin efecto y en segundo que se hace efectiva la caución en la forma ya anotada. Fructación de la subasta, adjudicación de los bienes o realización del nuevo remate. La subasta puede frustrarse el día señalado por diversas causas, tales como referente al trámite procesal, por el cumplimiento de la obligación, por la influencia de otros procesos sobre la ejecución o por circunstancias propias de ella. En lo relativo a esta última, la ley señala que si no se presentan postores el día señalado, el acreedor puede solicitar a su elección a que se le adjudique a él los bienes embargados por los 2/3 de la tasación. Si la ejecución fuera en moneda extranjera, para hacer uso de este derecho, el ejecutante debe hacer liquidar sus créditos en moneda nacional, activo medio de cambio libre que certifique el Banco de la Plaza. B. Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado, reducción que no podrá exceder de una tercera parte de ese avalúo. En este caso, también es preciso efectuar la publicación de avisos de remate, pero reduciéndose a la mitad de los plazos fijados para ello. Con todo, no habrá reducción de plazos si han transcurrido más de 3 meses desde el día de la designado para el anterior remate hasta que aquel en que se solicite la nueva subasta. Si en segundo remate tampoco se presenta postores, el acreedor puede solicitar 1. Que se le adjudique los bienes por los 2/3 del avalúo. Si la ejecución fuera en moneda extranjera, para hacer una. B. Que se ponga por tercera vez el remate por el precio que el tribunal designe. Igualmente es preciso efectuar la publicación de avisos de remate, pero reduciéndose a la mitad de los plazos fijados para ello. Con todo, no habrá reducción de plazos si han transcurrido más de 3 meses de vez. C. Que se le entregue en prenda pretoria los bienes embargados, pero el deudor puede en este caso solicitar que se ponga por última vez al remate los bienes sin mínimos para las posturas, o sea, son 3 remates. Y sobre el tercer remate que se le adjudique en prenda pretoria. ¿Eso? También es preciso efectuar la publicación de avisos de remate, pero reduciéndose a la mitad de los plazos. La prenda pretoria es un contrato celebrado por medio de la justicia por el que se entrega al acreedor una cosa mueble o inmueble embargada en una ejecución para que se pague con sus frutos. Como se advierte, es similar al contrato de anticresis que señala el artículo 2435 del Código Civil, en virtud del cual se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos. Nulidad del remate. Naturaleza jurídica de la venta en remate público a terceros. En Chile se dice que la venta en remate público presenta un doble carácter. Desde el punto de vista del derecho civil, es un contrato de compra-venta en el que actúa como comprador y el subastador y como vendedor el juez, en representación legal del deudor o ejecutado. Desde el punto de vista del derecho procesal, el remate es un conjunto de actuaciones que integran un juicio ejecutivo. En conformidad a lo anterior, si existen vicios que anulen el remate, en lo civil se debe alegar iniciando el juicio correspondiente. Si esos vicios se producen en el aspecto procesal, ellos deben alegarse a través del incidente de nulidad procesal, en el cual puede promoverse hasta antes que la resolución que ordenó extender la escritura pública quede ejecutoriada. Pues si ella lo está, se sanea todo posible vicio o defecto formal. Naturaleza jurídica de la adjudicación del inmueble por el ejecutante. Igualmente, cuando el ejecutante que interviene en la subasta se adjudica el inmueble embargado con cargo a su crédito, también se ha dicho que se está en presencia de un contrato de compraventa. Entrega del bien subastado al adjudicatario. Por último, en cuanto a la entrega del bien subastado al adjudicatario, el juez, como representante legal del deudor, debe efectuarla según lo sostiene la jurisprudencia reiterada de los tribunales. Consignación del valor de los bienes. Los fondos que resulten de la realización de los bienes embargados se consignarán directamente por los compradores o por los arrendatarios en el caso de la letra I, consignada más arriba.
Se ha interpuesto apelación de la sentencia, no puede procederse al pago al ejecutante pendiente el recurso si en caso de que causene los resultados del recurso o que en contra de la sentencia se haya interpuesto recurso de casación en la forma o en el fondo, como se estudió el tratar el cumplimiento de las sentencias que se dictan en el juicio ejecutivo. Liquidación del crédito y las costas. El artículo 510 preceptúa que ejecutoriada la sentencia definitiva y realizados los bienes embargados, se debe hacer la liquidación del crédito. Igual norma rige cuando se han interpuesto apelaciones de la sentencia en que no puede hacer pago al ejecutante pendiente al recurso, sino en caso de que cautione la resulta del mismo. Liquidar el crédito significa determinar a cuándo asciende él por concepto de capital e intereses. Luego se determinan las costas que sean de cargo del deudor. Por otra parte, como ha expirado el cargo del depositario, este debe rendir cuenta de su administración y el tribunal le fijará su remuneración. Pagos al acreedor. Practicada la liquidación, se ordena hacer pago al acreedor con el dinero embargado y con él que resulte de la realización de los bienes de otra clase comprendido en la ejecución. Si la ejecución fuera en moneda extranjera, el tribunal podrá disponer del depositario los fondos embargados en moneda diferente a la deuda sobre los cuales hubiera recaído el embargo y los provenientes de la realización de los bienes, el deudor en cantidad suficiente a fin de que por intermedio de un banco de la plaza se conviertan en moneda extranjera que correspondan diligencias que también puede ser cometida al secretario. Sin estar completamente reintegrado al ejecutante, no puede aplicarse las sumas producidas por bienes embargados a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia juzgada. Las costas procedentes de la ejecución gozan de preferencia aún sobre el crédito mismo. De igual preferencia goza la remuneración del depositario. Y aquí donde señala en la parte anterior dice la consignación del valor de los bienes, dice los fondos que resulten de la realización de los bienes embargados se consignarán directamente por los compradores o por los arrendatarios en el caso de la prenda pretoria, claro, a la orden del tribunal, ahí es donde se consignan los fondos, en caso del comprador o los arrendatarios, a la orden del tribunal que conozca la ejecución, en la cuenta corriente del tribunal mismo.